cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy al contemplarnos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor. Que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón. Y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso a ti no habrá quien te despierte? Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Ojalá el maestro pueda
Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos reveles a Jesucristo hoy en día, que tú nos muestres cómo se manifiesta hoy Jesús, que es a través de nosotros, que nosotros somos la iglesia, que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que a través nuestro es que Jesús quiere manifestarse. Jesús quiere tocar a las personas a través nuestro, quiere sanarlas. Jesús quiere manifestar su poder y su gloria a través de nosotros, los creyentes, que somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, porque Jesús está vivo el día de hoy y vive en nosotros y es la esperanza de gloria y quiere manifestarse a través nuestro para poder bendecir a otros, tocar a otros con nuestras manos, escuchar con nuestros oídos, ver con nuestros ojos, sentir con nuestro corazón y caminar con nuestros pies. Que tu Espíritu Santo nos traiga la revelación en el nombre de Jesús. No abandones tu iglesia, en la cual Dios te puso, a pesar de sus defectos y fallas. Abandonarla es herir el cuerpo de Cristo. Si es débil, ora a Dios para que la fortalezca. Si está dividida, únela con tu acción cristiana y oración. Si es tibia, dale calor con tu amor a Cristo. Si está fría, arde de celo por ella. Comparte el sufrimiento de Cristo por su cuerpo. Gana a otros que luchen contigo para que la fe en Cristo resplandezca. No critiques, pide perdón a Dios para ti y tus hermanos. No rechaces, obedece, ponte al servicio de Dios, dispuesto a realizar lo que Él quiera, donde quiera y como quiera. No juzgues, ama. El amor cubrirá multitud de pecados, pues en eso conocerá el mundo que somos discípulos de Cristo, en que nos amamos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cómo se manifiesta Jesucristo? Jesús se manifiesta hoy en día por medio de los que creen en Él, en donde están 2 o 3 reunidos en su nombre. Eso es a lo que la Biblia llama iglesia y la describe en 2 formas. La iglesia universal, que incluye todos los que conocen a Cristo en todo mundo, y la local, que son los cristianos que se reúnen para adoración, instrucción y estudio. La iglesia universal. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Veamos 6 características de la iglesia universal. Primera, es el edificio de Dios. Pues ambos somos trabajadores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. El fundamento de la iglesia universal es Cristo. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. 3. La iglesia universal es una familia. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. 4. La iglesia universal es morada de Dios. Por medio de él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada, donde Dios vive mediante su Espíritu. La cabeza de la iglesia universal es Cristo. En cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y 6, los creyentes somos el cuerpo. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen
y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Veamos los aspectos de la Iglesia Universal. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos. Del griego soma, Iglesia Universal significa cuerpo, esclavo, objeto que proyecta una sombra y grupo de personas estrechamente unidas en sociedad. ¿Cómo nos hacemos miembros de la Iglesia? Hay muchas maneras equivocadas de cómo los hombres aceptan a otros en lo que le llaman, entre comillas, la membresía de la iglesia, como si fuera una asociación o una institución o una tienda o una organización, pero no hay nada de eso es bíblico. Al nacer de nuevo, uno se convierte en hijo de Dios y es miembro de la Iglesia Universal automáticamente. Desde el momento en que recibimos a Cristo, recibimos, por así decir, la membresía celestial y somos miembros de la Iglesia, somos miembros del cuerpo de Cristo, somos miembros de Cristo. ¿Cómo deben ser las relaciones entre nosotros? ¿Cómo se deben comportar los miembros? Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecerían las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. ¿Cómo se deben comportar los miembros? Debemos amarnos los unos a los otros, estar unidos en todo y usar nuestros dones en favor de los demás. Ahora veamos la iglesia local. 4 características. Primera, la iglesia local se forma por 2 o 3. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Segundo, la iglesia local tiene un lugar definido. Les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. Saluden a mi querido amigo Epeneto. Ese lugar puede ser la casa, puede ser la cochera, puede ser un parque, puede ser un restaurante, puede ser una plaza. Los cristianos tenían iglesias hasta en los cementerios, pero debe ser un lugar definido. Tercero, están en muchos lados. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. El deseo de Dios es que la iglesia esté desparramada en medio de la sociedad, en medio de donde está la gente, para que la luz brille donde hay oscuridad. Y cuarta, pertenecen a Cristo. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les envían saludos. Es erróneo que alguien diga, esta es mi iglesia. ¿Tu iglesia? ¿Acaso tú derramaste tu sangre por esa iglesia? ¿O pensar que la iglesia es un lugar, un edificio? No, la iglesia es la reunión de 2 o 3 que se reúne en un lugar definido, acordado, se reúnen en muchos lados y pertenecen a Cristo. Veamos los aspectos de la iglesia local.
Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Del griego eclesia, iglesia local, significa asamblea o reunión de llamados, que se reúnen para ser instruidos, adorar y tener comunión unos con otros. Es un grupo específico de personas que se reúnen a disfrutar de un compañerismo espiritual. Por eso debemos congregarnos. No debemos confundir la iglesia de Jesucristo con un edificio o construcción. La iglesia no es el edificio. Lo que le da dignidad al lugar es que ahí hay cristianos reunidos, nada más. Una vez que todos se van, no es más que paredes. Los cristianos son la iglesia, doquiera que se reúnan. Ahora, lo más importante, ¿qué es lo que diferencia una iglesia de un club? Bueno, hay, de acuerdo con la Sagrada Escritura, 8 propósitos para los que nos debemos congregar. Estas 8 cosas igual se pueden hacer algunas, otras no, pero entre una reunión y otra deben practicarse cada una de estas 8 cosas, porque es lo que definió el Señor Jesucristo. Y los primeros cristianos prácticamente hacían estas 8 cosas todos los días, porque ellos se congregaban todos los días. Veamos cada uno. La primera, celebrar la cena del Señor. Mateo 26, del 26 al 28. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Debemos congregarnos para celebrar la cena del Señor. Durante 1500 años los cristianos se reunieron para celebrar la cena del Señor, y después de eso había todo lo demás, los cantos, la lectura, la enseñanza, etc. Fue Martín Lutero en la Reforma que cambió el objetivo principal de la reunión por el de la predicación, y hoy en día, después de 500 años, millones en el mundo, cuando se reúnen únicamente se reúnen para sentarse y escuchar a alguien que les habla. No está mal, pero históricamente, yendo a las raíces, yendo al origen, el motivo por el que nos reunimos debería ser celebrar la cena del Señor, y de ahí partiría todo lo demás. Segunda, amarnos unos a otros. Juan 13:34. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Cuando nos saludamos, nos abrazamos, nos preocupamos el uno por el otro, conversamos, convivimos, nos estamos amando, estamos demostrando que nos amamos, porque estamos dándonos tiempo, estamos dedicando tiempo el uno al otro. Y esa es una expresión de amor, dedicar el tiempo, y debemos dedicarnos tiempo los unos a los otros. Practicar la amabilidad, practicar el afecto fraternal. Tercer propósito para el que nos debemos congregar: ser bautizados y bautizar a otros. Mateo 28:19. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es en la iglesia donde se deben bautizar.
en los primeros siglos del cristianismo, cada nuevo creyente, cada persona nueva que creía en Cristo era bautizado inmediatamente ahí, el mismo día en que creía. Poco a poco debemos ir encauzándonos, enfocándonos en regresar a cómo eran las cosas originalmente, pero nos debemos reunir también para ser bautizados si no lo estamos y para bautizar a otros. Cuarto propósito, alabar y bendecir a Dios. Lucas 24:53. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría, y estaban continuamente en el templo, alabando a Dios. Y por eso cantamos, por eso le damos a Dios gracias. Hay más de 10 maneras diferentes de cómo alabar a Dios. Una de ellas es con cantos. Desafortunadamente se ha creído que nada más cantando se puede alabar y bendecir a Dios, pero hay muchas otras expresiones. La más conocida es la de la música y nos gusta mucho, pero no es la única. Pero cumple este propósito de alabar y bendecir a Dios. Quinto propósito, discipular y ser discipulado. Mateo 28:19. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El discipulado es diferente a la instrucción, que es el sexto propósito, el que sigue. Si se dan cuenta, esto es un acróstico: casa a Dios, C, celebrar la cena, A, amarnos unos a otros, S, ser bautizados, A, alabar, ahí dice casa. Ahora vamos a ver Dios, discipular. El discipulado tiene que ver con involucrar a los creyentes en la obra de Dios. Porque si nada más vienes y te sientas, estás siendo instruido, que es el sexto propósito que vamos a ver en un instante. Pero el propósito no es que nada más vengas y te sientes, sino el propósito es que aprendas a hacer la obra de Dios y que participes en la lectura de la Biblia, en la oración, participes en dar una enseñanza, participes en ministrar la cena, participes en bautizar a otros, participes en interceder y poco a poco ir involucrando a cada uno hasta que todos saben hacer la obra del ministerio. Ese es el discipulado, involucrar. Obviamente, si yo no estoy involucrado, tengo que involucrarme. Si ya me involucré y ya aprendí, tengo que enseñar a otros a hacerlo. Eso nos lleva al sexto propósito, que es instruir y ser enseñado. Mateo 28:20. Enseñándolos a obedecer lo que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y aquí es donde entra el lugar de la enseñanza, la predicación. Esto que estoy haciendo ahorita es instruir. Yo estoy instruyendo la palabra de Dios y ustedes que están oyendo están siendo enseñados. Pero el propósito final es que ustedes le enseñen a otros. El propósito de la enseñanza en la iglesia es que lo que yo recibo se lo enseño a otros, para que ellos a su vez lo enseñen a otros y se forme una reacción en cadena de multiplicación. Ese es el propósito final, que todos enseñemos la palabra de Dios a otros. Séptimo propósito, nos reunimos para orar e interceder. Hechos 1:14. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más, y los hermanos de Jesús. Por eso la oración es tan importante. A veces la oración en la iglesia se limita a el principio, como cuando se canta el himno nacional en un partido de fútbol, y no se vuelve a cantar el himno, tampoco se vuelve a orar. La oración debe ser parte vital, parte integral, parte importante
de la reunión debe darse un tiempo para orar. Y octavo, ser llenos del Espíritu Santo. Hechos 4:31. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y predicaban con valentía la palabra de Dios. Hay muchas malas interpretaciones de cómo somos llenos del Espíritu Santo, pero la Escritura es muy clara que dice que somos llenos del Espíritu Santo hablando entre nosotros, hablando la palabra de Dios. Por eso es que cuando leemos la palabra de Dios, de ahí la importancia de leer la palabra de Dios y de orar y de dar un tiempo para la lectura de la Biblia, porque la llenura del Espíritu Santo viene a través de la oración y de la palabra de Dios. Y ahí tenemos ya el acróstico: casa a Dios, casa, celebrar la cena, amarnos, ser bautizados, alabar, Dios, discipular, instruir, orar y ser llenos. Algunos dan la excusa de que hay muchos hipócritas en la iglesia. En realidad, la iglesia no es una organización de individuos perfectos, sino de individuos que desean ser como Cristo. Algunos están más avanzados que otros, unos son débiles, otros fuertes, unos son trabajadores, otros perezosos, unos son muy animosos, otros de muy poco ánimo. La iglesia es como un hospital en el que se hacen reparaciones para nuestro crecimiento espiritual. Jesucristo dijo que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, y que por eso había venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. La iglesia debe ser un refugio para pecadores, amargados, tristes, despreciados y enfermos, que encuentren en nosotros a Cristo para ser aceptados, perdonados, consolados, animados, confortados y sanados. Por eso la iglesia en casa es maravillosa, porque no vienes a un templo, no vienes a un edificio, a una instalación, vienes a un hogar. Y en el hogar es el ambiente perfecto para que la gente abra su corazón, para que la gente saque toda su tristeza y pueda abrirse y ser sanado. No pasa desapercibido porque nos vemos cara a cara. La iglesia es el lugar que Dios diseñó para sanar, para salvar, para liberar. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra, la manifestación visible de que Jesús, que mientras espera amante el regreso de su novio en su segunda venida gloriosa, se dedica a anunciar el mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones para testimonio y salvación de ellos, y se reúne para adorar y aprender de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo en medio de un mundo gobernado por Satanás. La iglesia está en continua batalla contra el mundo, el diablo y la carne. Sea cual fuere el ataque del enemigo, solo hay una forma de vencer: la unidad. Para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres, y seguiré haciéndolo,
para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos.